Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro curso taller de Excel. En esta sesión número 2 vamos a hacer un repaso de los temas que vimos en la primera clase de introducción al curso. Con referente a operaciones aritméticas, para ejecutar las operaciones matemáticas básicas, como suma, resta o multiplicación, combinar números y generar resultados numéricos, vamos a utilizar los siguientes operadores aritméticos. Ya aquí les dejo este recuadro de signo más, que significa suma, signo menos, resta o negación, asterisco de multiplicación, la barra oblicua es de división, el signo de porcentaje para aplicar un porcentaje y el acento circunflejo para lo que viene a ser exponentes. Los operadores de comparación, ¿no? También se pueden comparar dos valores con los siguientes operadores. Cuando se comparan dos valores utilizados, estos operadores, el resultado es un valor lógico, verdadero o falso. Operador de comparación signo igual, podríamos utilizar un ejemplo, por ejemplo, igual A1 a B1. El signo mayor que A1, mayor que B1. El signo menor, la celda A1 es menor que B1. El signo igual o mayor que, ¿no? Siempre se representa primero el signo de mayor y luego el igual. Por ejemplo, tenemos aquí A1 mayor o igual que B1. El signo menor o igual, de la misma forma, A1 menor o igual que B1. Y poniendo los dos signos de menor y de mayor, significa distinto de. Y podemos aplicar este ejemplo, ¿no? A1 es distinto de B1. El operador de concatenación de texto que también realizamos en la clase inicial, utilizaremos este signo de ampersand para unir o concatenar una o varias cadenas de texto. Recuerden el ejemplo que hicimos de generar códigos, ¿no? Con el fin de generar un solo elemento de texto. Bueno, lo llaman e-comercial o ampersand, que significa conectar o concatenar dos valores para generar un valor de texto continuo. Por ejemplo, viento puede estar en una celda y norte estar en otra celda, y ambos los juntamos en una sola celda. Tenemos los operadores de referencia. Combinar rangos de celdas para los cálculos con los siguientes operadores. Esto es muy importante, ¿sí? Lo hemos estado empleando para lo que viene a ser los rangos, ¿se acuerdan? Los dos puntos. Operador de rango que genera una referencia a todas las celdas entre dos referencias, estas incluidas B5 y B15. Quiere decir que desde el rango B5 hasta desde la celda B5 hasta la celda B15 van a formar un rango, ¿no? Están incluidas B6, B7, B8 hasta B15. El operador de referencia coma, ¿no? Es un operador de unión que va a combinar varias referencias en una sola. Por ejemplo, acá va a sumar dos rangos, pero ojo con ese detalle. Esta coma tiene mucho que ver con la configuración regional que también vimos en la clase inicial. En nuestro caso era punto y coma, ¿no? El que estamos usando para unir dos rangos o dos elementos, ¿no? Correcto. Y lo que viene a ser espacio. El operador de espacio prácticamente es un operador de intersección que genera una referencia a celdas comunes a las dos referencias. Este es el caso, ¿correcto? Un rango, un espacio y otro rango. Tenemos operadores y prioridad de operadores. Las fórmulas calculan los valores en un orden específico. Las fórmulas de Excel siempre comienzan por un signo igual. Ese es el orden, ¿ya? El signo igual indica a Excel que los caracteres siguientes constituyen una fórmula. Detrás del signo igual están los elementos que se van a calcular, ¿ya? Son los operandos, separados por operadores de cálculo. También
nos dice que Excel calcula la fórmula de izquierda a derecha, de aquí hacia allá, ¿ya? Según el orden específico de cada operador de la fórmula. Eso está claro, ¿no? Luego tenemos prioridad de los operadores. Si se combinan varios operadores en una única fórmula, Excel va a ejecutar las operaciones en el orden que se indican en la tabla, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos una suma y una multiplicación simultánea? Va a realizar esa operación en ese orden. Entonces, si una fórmula contiene operadores con la misma prioridad, por ejemplo, si una fórmula contiene un operador de multiplicación y otro de división, Excel va a evaluar los operadores de izquierda a derecha. Entonces, es muy importante tener en cuenta el orden de las fórmulas. Ya tenemos los operadores, dos puntos, solo espacio, operador de referencia, coma, o bueno, en algunos casos será punto y coma. Tenemos el signo menos, ¿no? Es prácticamente son los mismos operadores, pero aquí estamos determinando el orden de prioridad. Referencias a celdas relativas absolutas o mixtas. Eso todavía no hemos aplicado, pero sería bueno recordarlo aquí. Lo importante aquí es, por ejemplo, cuando tengo una fórmula y esa se repite en varias columnas o en varias filas, pero hay un valor en una celda que quiero que siempre prevalezca como principal, o por ejemplo, alguna multiplicación o alguna suma que siempre será por el mismo valor, podemos bloquear estas celdas, ¿no? Eso se llama celdas absolutas o mixtas. Nos dice, seleccionemos una celda que contenga la fórmula. En la barra de fórmula seleccionamos la referencia que deseamos cambiar. Presionamos F4, bueno, en algunos casos es F5, o perdón, F2, ¿sí? Para ingresar a la celda. Y F4 va a ser para bloquear con un símbolo de dólar, ¿no? Las celdas, ¿ya? ¿Correcto? Ahora vamos a hacer un ejercicio de estas referencias de celdas. En la tabla siguiente se indica cómo se actualiza un tipo de referencia si la fórmula que la contiene se copia dos celdas hacia abajo y dos celdas a la derecha. Justo los que les mencionaba, ¿no? Para una fórmula que se va a copiar, fíjense, si la referencia es A1, o sea, si el valor que no quiero que se mueva está en la celda A1, ¿sí? Tendré una columna absoluta y una fila absoluta. Entonces, tendré que cambiarla a la referencia absoluta, que será de esa forma, ¿correcto? Con un ejemplo práctico que vamos a realizar, vamos a ver todas estas posibilidades. Entonces, antes de pasar a funciones predefinidas, vamos a hacer este ejemplo de referencia a celdas. Iniciamos un libro nuevo y aquí vamos a poner referencias. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a poner acá mis datos: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿Correcto? Por ejemplo, yo quiero multiplicar estos valores con un solo valor. Aquí tengo 8. ¿Ya? Este es el valor que, y que aquí voy a poner mis resultados. Aquí vamos a tener 1 y 6. ¿Ya? Es un ejemplo. El valor que quiero multiplicar por todos estos números va a ser solamente 8. Estos solamente son
unos números de referencia. El valor de referencia será finalmente esto. Estos solamente son números de relleno. Entonces yo tendré que aplicar esta fórmula, ¿no? 5 por 8. Pero cuando yo jalo la fórmula para todo, veo que tengo valores en cero. ¿Por qué? Y valores que no corresponden a 10 por 8 sería 80, pero en ese caso 10 está multiplicando con 1. Yo quiero que siempre sea por 8. Esta celda de referencia la tengo que bloquear. Prácticamente es un bloqueo, ¿no? Para que esta celda que tiene el valor de 8 no se mueva. Le voy a poner el signo de dólar, ¿sí? De esa forma, ¿correcto? Ese es un bloqueo. No se va a mover F4, ya que está justamente el valor de 8 ahí. Jalamos, ahí está 80, 15 por 8, 120. Voy a jalar toda la fórmula. Vamos a agrandar esto un poco ahí. Y veo que aquí está 15 por 8, 20 por 8, 25 por 8, 30 por 8, 35 por 8 y todos los demás números por 8. Así sucesivamente. Ahora, esto ocurre solamente bloqueado F4, ¿correcto? Si yo quisiera hacerlo un poco distinto, tendría otro ejemplo. Vamos ahora a invertir los datos. Por ejemplo, acá tengo 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Vamos a poner datos en otra orden. Y en este caso, vamos a poner acá los valores por los que quiero que se multiplique. Vamos a crear otra fila de datos aquí. 2, 6, queda mejor. 2. Ya está. Y si yo quiero obtener una multiplicación de estos valores, por ejemplo, voy a multiplicar 5 por este valor de acá, ¿no? Aquí me faltan datos, ¿no? Acá tengo 4. Vamos a poner acá 22, 28, 32. Que sean distintos. Y estos son los resultados. Aquí está multiplicando 5 por 2, ¿sí? Vamos a jalar toda la fórmula acá hacia el costado, ¿cierto? 5 por 2, luego está 10 por 4, 15 por 6 y 20 por 22. Pero lo que quiero hacer es no solamente bloquear, como en este caso, una sola celda. Quiero bloquear la celda y la fila. Entonces voy a jalar, a ver, vamos a reducir esto. Vamos a reducir esto un poquito para que todo encaje en la pantalla. Vamos a bloquear tanto B como 17. Acá le ponemos símbolo de dólar y aquí también. ¿Qué va a ocurrir con esto cuando jale la fórmula? Que 5 se multiplica por 2, 5 se multiplica por 4, 5 se multiplica por 6
y 5 se multiplica por 22. ¿Por qué ocurrió solamente esto? A ver, fijémonos. 8. Aquí lo que hicimos fue solamente bloquear el valor de F8, ¿sí? O sea, mejor dicho, perdón, F4. Aquí hemos bloqueado solamente la fila 4 más no F, ¿sí? Fíjense, sigue siendo F4, ¿no? F y 4. Aquí tenemos bloqueado este valor de 5, pero B5 y 17 y B17, ¿no? B17, 5 es el valor. Y aquí tenemos que sigue bloqueado este valor, pero se van con los demás. Es muy similar con esto, ¿cierto? Pero ahora fijémonos lo siguiente. Este valor sigue bloqueado y estos valores siguen avanzando. ¿Sí? Lo normal hubiera sido, si yo, por ejemplo, miren, le voy a quitar a B, le voy a quitar a B y solamente va a poner 17. A ver, vamos a ver. Em, perdón un ratito. Aquí teníamos que poner esto aquí. Eh, Eso está bien. Y aquí me faltó el dólar acá. Sí, jalemos esto. 5 se multiplica con 2, 10 con 2, ¿no? Ahora sí, 30 con 2 y 40 con 2. Aquí 5 con 8, esto lo tenemos que jalar. Y acá nos falta uno. Ahora sí. Fíjense lo que ha ocurrido acá. Acá hemos hecho dos bloqueos, ¿no? Que esta multiplique solamente con esta y la siguiente, esta sigue corriendo. O sea, aquí está libre, aquí está libre la columna, pero no está libre la fila, porque aquí es B17, aquí es, fíjense, C17, ¿no? Pero el que sí está bloqueado en este caso, en el otro lado, en ese bloque, vamos a poner un color para distinguirlo, amarillo y, y en este rango le vamos a poner verde y los resultados van a ser texto rojo. En la primera, por ejemplo, he bloqueado, he bloqueado la columna, perdón, he bloqueado la fila y he dejado libre la columna. Fíjense que tengo B17, en la segunda tengo C17, sigue siendo 17, pero ha cambiado de columna. En la tercera tengo D17, bloqueado 17, que es la fila, y la columna sigue, y la columna está libre. Y finalmente ese de acá, E17. Pero en este bloque verde, en este rango de acá, he bloqueado G17, o sea, he bloqueado esta celda, ¿no? G17 le he bloqueado. Fíjense el orden de la referencia. En este caso, el dólar en el primer bloque, el dólar está adelante del número. En el segundo bloque verde, el dólar está adelante de toda la celda, ¿correcto? Aquí he bloqueado eh, prácticamente este valor del número 2, ¿no? Está en G17. En el siguiente también es G17. En el tercero también es G17. En el cuarto también es G17. En la segunda fila de aquí será igual. B17 está, lo normal hubiera sido que sea acá abajo, ¿no? Para que sea muy similar. Pero aquí está bloqueado B17, C17 sigue avanzando y así sucesivamente. A diferencia de esta, aquí solamente bloqueé una celda. Aquí he bloqueado ambos lados, ¿correcto? Entonces, este ejemplo está clarísimo de cómo hacer una referencia. En ese caso hubiera sido mejor que esto esté acá abajo, ¿no? Para que esté en fila con fila. Y esta fila la dejamos libre y la columna estaría solamente G17
sería G18 el que esté bloqueado, ¿no? Acá tengo B18, C18, D y E18 libres y G18 bloqueado. Acá muy similar, jalamos esto, ahí está, así sería, para que esté fila con fila, ¿correcto? Eso es con respecto a la referencia. Vamos guardando este archivo. Ahora vamos a ver las funciones predefinidas que nos ofrece el Excel. Primero debemos conocer y saber qué es una función. Las funciones son muy útiles a la hora de crear fórmulas complejas. Por ejemplo, si usted utiliza una fórmula ordinaria como A1 igual A1 más A2 más A3 más A4 más A5 o más A6, el resultado será el correcto, pero tuvo que emplear algún tiempo para crear esta fórmula. Es decir, me he demorado en seleccionar cada celda que voy a sumar. Ahora imaginémonos que tengamos 100 celdas o más de 100 celdas, en la cual tenemos que realizar una suma o alguna operación. Entonces debemos pensar que no vamos a usar la misma fórmula, ¿ya? Las funciones nos van a ayudar a simplificar ese trabajo, como por ejemplo utilizando la función suma, ¿no? Tomaré un rango desde A1 hasta A100, ¿no? Si tuviese 100 datos. De esta manera he ahorrado un tiempo a la hora de hacer esta operación, por lo que Excel posee diferentes funciones, entre ellas las funciones de texto, de fecha, hora, lógicas, de referencia, matemáticas y trigonométricas. Veamos un pequeño ejemplo gráfico. Para entender cómo es una función, veamos un sencillo ejemplo con una de esas funciones más utilizadas, que es la función suma. Por ejemplo, en el rango C18 a C22, que es este de acá, ¿sí? Tenemos una serie de números y deseamos sumarlos. Bueno, en este caso hemos puesto uno nada más. Podríamos hacerlo celda por celda, como se muestra en la celda F18, o sea acá, en este de acá, ¿sí? O también podríamos realizarlo con la función suma, como esta de acá. Entonces, como se muestra en la celda J18, que es esta, ¿sí? El resultado es el mismo, pero vemos que es más cómodo utilizar la función suma, que nos permite seleccionar solamente un rango, todo este rango, ¿no? En vez de hacerlo celda por celda, ¿no? Finalmente, podemos resumir que las funciones nos permiten simplificar los cálculos. También podríamos definir una función como una operación o un cálculo sobre determinadas celdas. Algunas personas dicen que las funciones o fórmulas de forma distinta. Ajá. Por ejemplo, si deseamos ser un poco más precisos, podríamos eliminar ambas definiciones. La fórmula en Excel es un concepto más amplio. Una fórmula puede abarcar operaciones entre celdas o combinaciones de funciones, etc. El usuario las elabora a medida y según la necesidad. Por ejemplo, acá tenemos una suma, acá tenemos un promedio y acá tenemos un ejemplo de una fórmula cualquiera que yo puedo aplicar según la necesidad de lo que voy a realizar. ¿Correcto? Acá tengo una suma, todo el rango, tengo un promedio de ese rango y acá tengo una función definida por el usuario, ¿no? Por una persona. ¿Correcto? Veamos la sintaxis de una función. La sintaxis de una función se refiere a cómo debemos escribirla. Esto es muy importante, ¿ah? Todas las funciones comienzan por el signo igual, eso ya lo sabemos. Luego se escribe el nombre de la función y finalmente, entre paréntesis, se escribe sus argumentos. En la celda C14, aquí tenemos C14, ajá, creo que es C16 aquí, ¿ya? En la celda C16 hemos escrito una función sencilla para estudiar su sintaxis.
Toda función comienza con el símbolo igual, luego se escribe el nombre de la función, que se hace acá suma. Finalmente se escribe los argumentos, el rango de esa función entre paréntesis. Ahí vamos a corregir el 16, ¿correcto? De esa forma se define una sintaxis de una función, ¿sí? La fórmula en que va escrita esta fórmula, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a unos ejercicios prácticos con funciones, ¿sí? Eh, Finalmente, la sintaxis de una función se refiere a cómo debemos escribirla, ¿no? Ah, ya, esto se refería a lo anterior, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a ir a este menú de fórmulas y vamos a insertar una función. Nos aparecerá esta ventana de insertar función, buscaremos la función y buscaremos los argumentos o los datos que vamos a incluir en esta función, ¿no? Vamos a ver esos ejemplos prácticos, ¿ya? Vamos a hacer tres ejemplos en Excel. El primero va referido a una suma, el segundo a un promedio, ejemplo 3, función máximo, función mínima, función contar, función contará, función késimo menor, késimo mayor, redondear, redondear menos, más, aleatorio y aleatorio entre. Tenemos bastante que realizar aquí.